¿Alguna vez te has sentido completamente solo en un mundo lleno de gente? Como si fueras invisible para todos los que pasan a tu alrededor. Hoy quiero compartir contigo una historia que comienza en el silencio más profundo, pero que encontró su camino hacia la luz a través de la música y la fe inquebrantable. No soy una estrella, no soy famosa, ni siquiera tengo una familia que me espere en casa, pero tengo algo más valioso, una historia que contar y una voz que, contra todo pronóstico, se niega a ser silenciada. ¿Sabes qué es lo más cruel del abandono? No es la falta de techo o comida, es esa sensación de que tu existencia no importa realmente a nadie. Durante años nadie pronunció mi nombre con cariño. Nadie me preguntó cómo estaba, qué soñaba o si tenía miedo por las noches. Pero hoy estoy aquí, frente a ti. Porque descubrí que incluso en la oscuridad más absoluta hay una chispa que puede encenderse y convertirse en fuego. ¿Alguna vez has sentido que nadie te ve? Escríbelo en los comentarios. Yo también me he sentido invisible. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Mientras escuchas mi historia, imagina por un momento cómo sería vivir sin ese abrazo reconfortante cuando estás triste, sin esa voz que te dice todo va a estar bien. Porque esa ha sido mi realidad desde que tengo memoria. Pero también quiero mostrarte cómo encontré esperanza donde parecía no haber ninguna. Nací hace 11 años y mi primer recuerdo es la ausencia. Mi madre murió al darme la vida, un sacrificio que durante mucho tiempo me hizo preguntarme si valía la pena haber nacido. ¿Cómo se siente crecer sabiendo que tu existencia le costó la vida a alguien? Es una carga pesada para unos hombros tan pequeños. Mi padre, esa palabra nunca significó lo que debería. Para él, yo era un error. Una decepción desde el primer día porque no era el hijo varón que esperaba. Viví con él hasta los 6 años, aunque vivir es una palabra demasiado generosa. Sobreviví, como un fantasma en lo que supuestamente era mi hogar. ¿Te imaginas crecer sin un solo abrazo? Sin una palabra de aliento, sin siquiera un buenos días. El día que me abandonó frente a esa iglesia quedó grabado en mi memoria como una herida abierta. Corrí tras él, grité su nombre, pero ni siquiera se dio la vuelta. En ese momento entendí lo que era el verdadero dolor. No el de las heridas que se ven, sino el de las que sangran por dentro sin dejar rastro visible. ¿Alguna vez te han roto el corazón de esa manera? Si es así, dime en los comentarios cómo lo superaste. Una monja me encontró llorando en esos escalones y pensé que quizás por fin alguien se preocuparía por mí. Pero el orfanato al que me llevó resultó ser otro tipo de infierno. Dormíamos en colchones sucios, a veces mojados, con hambre y frío. Nos gritaban, nos pegaban, nos decían que no valíamos nada. Y cuando te lo repiten tantas veces, ¿sabes qué? Empiezas a creerlo. Lo más cruel era cuando venían los donantes. Nos bañaban, nos vestían con ropa limpia, nos hacían cantar como si fuéramos felices. Pero en cuanto se iban, todo volvía a la normalidad. Era como vivir una mentira constante. ¿No es terrible que a los niños nos enseñen desde pequeños a fingir, a esconder nuestro dolor detrás de sonrisas forzadas? El día que decidí irme del orfanato no fue una decisión valiente. Simplemente ya no podía más. El portón nunca estuvo cerrado con llave. ¿Para qué? Nadie quería escapar de allí. O más bien, todos estábamos demasiado rotos por dentro para siquiera intentarlo. Pero yo lo hice. Caminé hacia afuera y nadie me detuvo. ¿Te imaginas? Ni siquiera se molestaron en preguntar a dónde iba. Las calles se convirtieron en mi nuevo hogar. Dormía donde podía, en portales, bancos de parque, esquinas donde la gente no miraba demasiado. Aprendí rápidamente las reglas de supervivencia. Dónde conseguir comida, cuáles eran los lugares más seguros, cómo pasar desapercibida. Pero lo que nunca aprendí fue a acostumbrarme al frío de la noche o al vacío en el estómago. Lo más difícil no era la falta de comodidades materiales. Era esa sensación constante de no pertenecer a ningún lugar, de no ser importante para nadie. ¿Sabes lo que duele celebrar tu cumpleaños solo, año tras año, sin que nadie siquiera sepa que existe ese día? O despertarte enferma y no tener a quién pedirle ayuda. Pero en medio de todo ese dolor, encontré un refugio inesperado, la música. Cantaba para mí misma, canciones que inventaba sobre la marcha. Era mi manera de recordar que, a pesar de todo, todavía estaba viva, que todavía sentía, que todavía tenía algo que ofrecer al mundo. ¿Has encontrado alguna vez consuelo en el arte durante tus momentos más oscuros? Hubo días en que pensé en rendirme, en dejar de luchar. Pero algo dentro de mí,
quizás ese mismo instinto de supervivencia que me hizo salir del orfanato, me empujaba a seguir adelante. Y entonces, un día todo cambió. En mis peores noches, cuando el frío calaba hasta los huesos y el hambre era insoportable, descubrí algo sorprendente. Podía hablar con Dios. No en una iglesia, no con palabras bonitas, sino desde lo más profundo de mi dolor. Y aunque nunca escuché una voz respondiendo, sentía una paz extraña que me ayudaba a seguir adelante. Empecé a componer canciones sobre lo que sentía. No eran canciones bonitas ni perfectas, pero eran auténticas. Hablaban de mi dolor, de mi soledad, pero también de esa pequeña chispa de esperanza que no se apagaba. ¿Alguna vez has creado algo desde tu dolor? ¿Cómo te hizo sentir? Un día, mientras cantaba una de mis canciones en un parque, una mujer se detuvo a escuchar. No era la primera vez que alguien lo hacía, pero esta vez fue diferente. Ella no solo me dejó unas monedas, se quedó hasta que terminé y luego me hizo una pregunta que cambiaría mi vida. ¿Sabes lo hermosa que es tu voz? Esa mujer, que resultaba ser profesora de música, me dijo que mi talento era especial. Me invitó a participar en un concurso para jóvenes talentos. Al principio no lo podía creer. ¿Yo? ¿Una niña de la calle en un escenario? Pero algo en sus palabras me hizo sentir que quizás, solo quizás, merecía una oportunidad. Los días siguientes fueron un torbellino. Ella me ayudó a prepararme, me consiguió ropa limpia, incluso me dejó ducharme en su casa. Por primera vez en mucho tiempo, alguien me trataba como si valiera algo. ¿No es increíble cómo un pequeño acto de bondad puede cambiar completamente la perspectiva de una persona? El día del concurso llegó, y con él un miedo que nunca antes había sentido. No era miedo a fallar o a hacer el ridículo, era miedo a que, por primera vez en mi vida, alguien realmente me viera. ¿Qué pasaría si, después de todo, mi voz no era tan especial como esa mujer decía? Si solo estaba siendo compadecida otra vez. Pero cuando subí al escenario y comencé a cantar, algo mágico sucedió. Todas mis experiencias, todo mi dolor, toda mi esperanza, fluyeron a través de mi voz. La canción que canté, la misma que comparto contigo ahora, hablaba de gratitud, de fe en medio de la tormenta, de encontrar luz en la oscuridad. Gracias Dios por cuidarme cuando nadie me miró, por abrazarme en silencio cuando el mundo me empujó. No tenía casa ni nombre, solo frío en el corazón, pero tú me diste fuerza para seguir sin condición. Gracias Dios por la fe, aunque no vea la luz, aunque todo esté oscuro, yo te busco, Jesús. Cuando el pan me faltaba, tú llenabas mi interior con palabras invisibles que servían a tu amor. Gracias Dios por no soltarme, por cuidarme aún sin voz, por quedarte en mis cenizas, por mirarme como soy. Y si alguna vez te pido, solo hazme recordar que aunque estés sola en la noche, tú no te vas. No me olvides, por favor. No me sueltes, mi Señor. Si mi historia nadie escucha, tú la llevas en tu voz, por seguir aquí conmigo, aunque ya no quede nada más que tú. No me olvides, por favor, aunque no vea la luz, aunque todo esté oscuro, yo te busco, Jesús. Cuando el pan me faltaba, tú llenabas mi interior con palabras invisibles que servían a tu amor. Gracias Dios por no soltarme, por cuidarme aún sin voz, porque todo esté oscuro, yo te busco, Jesús.
invisibles que sabían a tu amor. Gracias Dios por no soltarme, por cuidarme aún sin voz, por quedarte en mis cenizas, por mirarme como soy. Y si alguna vez te pido, solo hazme recordar que aunque estés sola en la noche, tú no te vas. No te vas. No me olvides, por favor. El silencio que siguió a mi interpretación fue el más elocuente que he escuchado. Y luego, los aplausos. No eran solo aplausos de cortesía, eran ovaciones sinceras, lágrimas en muchos ojos. En ese momento entendí algo fundamental. Mi valor no dependía de tener una familia o un hogar. Yo ya era suficiente, exactamente como era. Hoy, cuando miro atrás, veo un camino marcado por el dolor, pero también por la gracia. Cada rechazo, cada noche fría, cada lágrima, me llevaron exactamente a donde necesitaba estar. ¿No es curioso cómo a veces nuestras mayores heridas se convierten en nuestros mayores dones? Por eso quiero pedirte 3 cosas. Si esta historia te llegó al corazón, escribe en los comentarios "Tu voz importa". Comparte este video con alguien que necesite escuchar que no estás solo. Hoy mismo haz algo amable por alguien que lo necesite. Podrías estar cambiando su vida como esa profesora cambió la mía. Recuerda, no importa cuán oscura parezca la noche, siempre hay lugar para la esperanza. Como dice mi canción, aunque estés sola en la noche, Él no te va a abandonar. Tu historia no ha terminado de escribirse, y el mundo necesita escuchar tu voz única, listo para compartirla.